tal? El gusto de saludarles, una nueva entrega de Perspectiva Real, para dialogar en esta ocasión con el diputado José Carlos Maía, de Asamblea Uruguay, Frente Amplio, que le agradecemos su presencia aquí en nuestros estudios. Bueno, gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. José Carlos Maía, hombre de Canelones, hombre de Las Piedras. De Las Piedras, en Las Piedras tenemos un dicho que dice que el único que ganó en Las Piedras, que no es de Las Piedras, fue Artigas. Los demás perdieron todos. Pero en realidad ese es un dicho burrero, porque, bueno, está el hipódromo y eso, claro. Pero sí, de Las Piedras de toda la vida, vivo ahí y bueno, tengo mi familia, mis amigos y toda mi vida. Antes de hablar de la parte política, profesor de historia. Profesor de historia que sigue ejerciendo la docencia. Yo nunca dejé de dar clases por una cuestión de opción. Me encanta enseñar y, bueno, de los 21 años que llevo como diputado, te diría que nunca interrumpí ni un solo año mi actividad como docente. A ver, el miércoles antes de la elección, que estamos todos como locos hasta el final, ese miércoles, como todos los miércoles, yo estoy en mi aula. Así que anduvo con mesa de exámenes esta semana. Ahora la semana que viene me toca. ¿La que viene? La que viene, sí, sí. ¿Cómo enseña la historia? Porque no es la misma historia que usted aprendió, ¿no? No, formó parte de la historia de hace 21 años. Sí, lo primero es el impacto con los muchachos. Porque yo elijo dar de 15 años, cosa que no haya ningún tipo de implicancia de ninguna índole, más que el hecho de enseñar. Y nada, es lindo. Yo elegí el programa de cuarto año porque tiene siglo XX. A ver, cuando vos te formás como periodista y tenés que hablar de los peronistas, es bueno que te hayan dicho quién fue Perón, porque si no, ¿quién te dice por dónde viene CFK y quién fuera? ¿No? Entonces, el programa de cuarto año que te permite es aproximarte a cosas del siglo XX que ellos lo ven como muy viejo. Y en mi caso, empecé a formar parte de la historia reciente de la mitad del Frente Amplio como parlamentario a partir del año 95. Ahora, María, te voy a traer a colación un hecho que va de hecho a la interna del Frente Amplio, que fue este spot que el candidato que ustedes apoyan, que es Miranda, Javier, hace mención a Wilson Ferreira Lunate. Desde la oposición enseguida los blancos les contestaron haciendo alusión al pacto del Club Naval. Y alguien me decía, ¿pero qué es el pacto del Club Naval? Bueno, ahí tenés chiquilines, ¿qué jóvenes? ¿Qué el pacto del Club Naval? ¿Qué? Como que estaban participando de otra discusión. Claro. Que no se entendía. Lo que pasa es que el país tiene una pirámide demográfica complicada. Algunos de nosotros sabemos lo que pasó porque lo vivimos siendo muy jóvenes en mi caso, pero los jóvenes no. Entonces, ¿sabes cómo hago yo en una clase mía si me toca llegar a esa parte del programa? Y bueno, vos tenés que plantearle ahí qué piensa algunos actores, el hecho, cómo separaron los blancos, cómo separó el frente, cómo separaron los colorados y los militares y los cívicos. Y que el muchacho saque sus conclusiones. Bueno, ahora, eso es en un aula, ¿no? Claro, sí. Ahora, en la vida política general, yo te digo que Javier lo que apeló ahí es a la unión de distintas gentes con una figura. Y ahí cuando vino Wilson, yo me acuerdo que había muchas banderas del frente. Claro. Y Wilson tuvo una llegada muy cercana con el frente en el exilio. Me parece que tuvo que ver con eso. Claro, lo que pasa es que la gente de ciertas generaciones eso no lo vivieron, no lo sabían. Lo que pasa es que estamos capaz que con el tema de las redes y todas esas cosas, estamos todos más irritables, ¿viste? Cualquier cosa te pones... Hasta eso cambió en política también, cambió, ¿no? Todo, la forma de comunicarte, la inmediatez, la comunicación con la gente, lo que la gente hace de uno a través de su propia creatividad, de sus aciertos y sus errores. Cambió todo. Sí, hasta la prensa, los medios, están utilizando los Twitter de los claro, de su caso, he visto en el diario del País, por ejemplo, Maía dijo tal cosa en Twitter. Claro, lo que pasa es que eso te lleva a que vos tengas una velocidad que no la tenías hace 3 años de respuesta. El problema es cuando perdés la capacidad de reflexión, porque tenés que saber cuáles son las cosas de tiro largo y cuál es la respuesta corta. Y bueno, después la gente te evalúa, ¿no? 1995. Eso ahí cuando entré. Sí. 28 años más o menos. Tenía 28 años, el más joven de los Era el más joven del Parlamento. Entré con Asamblea Uruguay, con la lista 21-21. Era el tercer candidato a diputado por Canelones. Sinceramente no tenía personalmente ninguna aspiración a ingresar a Cámara. Ahí, ¿no? En aquel momento. Éramos 4 el frente metió de diputados. 3 de Asamblea Uruguay, Galo, Semprón y yo. Y yo en esa época, aparte de ser profesor de historia, vendía vino. Y en enero
porque se terminó de contar el último voto y ahí me enteré que había salido diputado. La elección fue en noviembre del 94 y el 21 de enero del 95 me llaman por teléfono y me dicen, mira, saliste diputado. Entonces los siguientes 10 días tuve que estar explicándole a quien venía en mi lugar en la empresa privada que estaba, cómo era el trato con mis clientes, que yo hacía 450 por semana prácticamente. Entonces, eso fue hasta fin de enero. Y a los 15 días entré a Cámara. Y parece que ha cambiado en 20 años, o más de 20 años, ¿no? Cambió todo. A veces te cuesta tomar la perspectiva. ¿Y el Frente Amplio cambió también? Sí, cambió una montaña. Cambió pila. Porque primero tuvo 3 fenómenos que se consolidaron como figuras nacionales, que, bueno, una fue Tabaré Vázquez, que ya venía como intendente, Danilo como vice de la fórmula de Sereñi. Mujica tenía una gran trayectoria, pero ingresa conmigo en el mismo año como diputado. Entonces, ahí la izquierda comienza un periodo de acumulación política muy grande, desde el frente con 3 grandes líderes, y un proceso de acumulación que es muy interesante de analizar, porque primero fuimos Encuentro Progresista, y ahí con Rodolfo y la Corriente Blanca que se acercó, después la nueva mayoría, con la gente del Nuevo Espacio que se había ido en el 89, se recompone la unidad de la izquierda hasta que en 2005 definitivamente todos somos Frente Amplio. Y si vos lo mirás en perspectiva, solo algunos que estamos muy adentro, vemos cómo fue el proceso de acumulación de la izquierda, ¿no? Después vamos a hablar cuánto se cambió o cómo se pretende hacer ver que se cambió a la luz de esta rendición de cuentas, a quién se le está poniendo la carga, que es a los trabajadores, y el Frente Amplio siempre hablaba del capital y demás. Pero eso vamos a hablar después, ¿cómo no? Porque tiene su respuesta. Pero, y en la interna del Frente Amplio, un Seregni con una personalidad impresionante, una presidencia innegable, Tabaré Vázquez después, hubo allí Brovetto, Mónica, y ahora se va a una forma distinta de elegir. Sí, en realidad lo que pasa ahora es que tenemos el segundo ensayo de elección abierta entre Frente Amplistas, en circunstancias distintas del Frente y del país. Eso es lo que más cambia. Y que las figuras anteriores, Ernesto Agassi, Rubio, Castillo y Mónica, capaz que tenían más trayectoria que algunos, o más visibilidad que algunos de los compañeros que hoy están. Pero son 4 muy buenos candidatos. ¿Renovación implica eso? Siempre buscando la palabra renovación. Sí. Acá se está apuntando una renovación en la dirección, en la conducción, en la forma. ¿Hacemos una pausa? ¿Cómo no? Y en el próximo bloque hablamos de esto y hablamos del candidato que ustedes apoyan, que en este caso es Miranda, y seguimos con los otros temas que afectan a la coalición de izquierdas. Ya volvemos y continuamos dialogando con José Carlos Maía. Continuamos en diálogo con José Maía, diputado del Frente Amplio, decíamos diputado, historiador, vendía vinos, pero también ha recibido periodismo, así que hay competencia. Sí, claro, sí, hice el IPEP, disculpá el aviso, no, por favor, pero... muchos aquí del IPEP. Acá lo hice, y después, ¿sabes qué hice? Bueno, lo que te comenté en el bloque anterior, di clases en el IPEP durante unos tiempos, porque me parecía que un muchacho que se tenía que formar en periodismo tenía que tener algo de historia contemporánea. Totalmente. Recién venía de un acto con los socialistas, en este caso, que me invitaron, y uno de ellos empezó a hablar de Patricio Lumumba, y quién era Lumumba y demás. Y bueno, a veces el trabajar, a mí el haber sido formado en historia, la verdad que me dio mucho. Y apoya lo que decíamos anteriormente también, ¿no? Esto el pacto del Club Naval y demás. Claro, ¿no? eso tuvo toda una historia. A mí me gustó mucho trabajar, me gusta mucho trabajar eso. Es algo pero te tiene que servir para explicar para adelante, ¿no? Claro, sí. Sobre todo para los gurises jóvenes. Sin duda. Porque gente quizás de nuestra generación siga pensando que vivimos parte de la dictadura. Claro. Y el retorno tengamos muy claro lo que es, pero las después, generaciones jóvenes no lo saben. Las segundas generaciones están en otra cosa, ¿no? A los muchachos que yo le doy clases hoy nacieron después, bastante después, que yo fui diputado por primera vez. Seguro. Entonces, imagínate la perspectiva. Y Maía, ¿y cuando se habla de Miranda, se recuerda al padre de Miranda? ¿Por qué cobró trascendencia Miranda ahora? Y Miranda tiene 2 cosas, ¿no? Por un lado vos tenés la trayectoria de su familia, su padre en particular, Fernando,
una historia política vinculada al frente de toda la vida, y yo creo que es un hombre que además yo lo veo con muchas ganas. O sea, que lo veo con una capacidad de convicción muy grande y que además tiene algunas características que al frente lo unen con Sereñi, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, es independiente. Entonces él no va a tener ninguna cercanía con ningún sector del frente, porque de hecho hoy no la tiene. Vos no le podés llamar al orden al tipo, a ver qué estás haciendo vos acá, que hasta hace 10 minutos estaba en mi sector. Pará, ten en cuenta que nosotros pensamos. Bueno, eso a mí me da como Frente Amplista la garantía que por lo menos no va a tener ninguna relación por ese lado. Segundo, ha planteado temas de renovación en la agenda del Frente, porque el Frente es la mayor fuerza política del país, pero necesita renovarse. Y bueno, eso creo que ¿Pero el hecho de que no sea orgánico no tiene su contra también? Sí, puede ser. Eso puede ser o una virtud o una contra. Si vos le querés buscar el lado complicado, en sentido, sí, claro, la estructura puede decir, este hombre no ha pasado por los comités de la base, no estaba dentro de la estructura. Ahora, si vos mirás lo que tenés que hacer en el frente, tenés que tener alguien también que tenga perspectiva. Entonces la perspectiva te da un poco la visión de qué es lo que pasa adentro, y además va a tener muchos compañeros y compañeras que somos y son de la estructura, que conoce cómo funciona. Entonces, creo que la tarea más importante de un presidente del Frente tiene que ver, por un lado, el ayornar a la fuerza en lo ideológico y en los debates que nos debemos nosotros, y por otro lado, la cercanía con la gente, porque vos tenés mucho Frente Amplista que hoy, no sabes por dónde va a disparar, porque no van para los blancos y los colorados, las encuestas así lo dicen, pero también tiene niveles de disconformidad con lo que pasa en el gobierno o lo que pasa en el frente. Entonces, para eso vos precisás una conducción. Tú hacías en el cierre del bloque anterior un relato de las presidencias del frente. Ahora estamos con presidentes provisorios y estuvimos procesando el presupuesto, todo el capítulo ANCAP, en esas circunstancias, y la verdad no ayudó. ¿Y la forma de comunicación de Miranda con el resto del frente, a usted le parece, más allá que no sea orgánico, que va a tener otra línea, puede llegar a darle otra línea, justamente por esto y por lo que es la modernidad? Sí, yo creo que él se maneja muy bien, es un gran comunicador, y sobre todo lo que te transmite es convicción. A mí me transmite eso, y yo me parece que es lo más importante. ¿Qué es lo que te puedo decir más a vos que convencerte con cifras? Está todo bien, pero si vos no transmitís cosas muy genuinas, no terminás de convencer. Y es bueno este ejercicio para el Frente Amplio de ir a una competencia, digamos, por la presidencia entre cuatro. Sí, yo creo que le hace bien al Frente. Ojalá hubiese mujeres y ojalá hubiese habido gente del interior. El Frente no lo quiso así, el plenario del Frente decidió lo contrario, y esa es una de las tantas razones por las cuales tenemos que ayudar a que se renueve el Frente. Porque está buena la competencia y está bueno que sean los Frente Amplistas los que decidan. ¿Cómo es el peso? Porque el plenario también, el próximo plenario se elige también en el 24, Sí, claro, ¿verdad? se elige plenario nacional, plenarios departamentales en todo el país, sectores, bases y obviamente presidentes departamentales y nacionales. Es una elección compleja, muy rica, pero creo que es la diferencia más importante del Frente con los partidos tradicionales. Que si vos repasás la historia del Frente, obviamente durante la dictadura poca cosa se pudo hacer en ese sentido, pero tiene vida orgánica mucho más activa que los blancos y los colorados. Y eso es lo que no tenemos que perder. ¿Y cómo queda conformado el plenario? ¿En base a los votos al candidato o esos son votos aparte? Son separados. ¿No? Es decir, vos tenés el presidente, vos tenés que podés elegir, por ejemplo, a Miranda con una lista que no apoya a Miranda. ¿Tá? Entonces vos tenés la composición del plenario, que la mitad son bases, la mitad sectores. Es proporcional a los votos que van. Es una fecha complicada, el invierno, pero lo mejor que nos puede pasar es que vaya mucha gente a votar al Frente. Eso es lo primero que queremos. ¿Es con adhesión simultánea? Sí, en el momento vas al comité, 14 años, cédula de identidad y votás. Eso está bueno además porque va acercando a los jóvenes a incidir en la fuerza política. Ustedes como Asamblea Uruguaya han tenido algunas diferencias en el plenario, ¿no? No han siempre sido... Sí, no ha sido fácil lineal, en algunas cosas, pero, por ejemplo, la última etapa en la que hubo hace 2 semanas
fuera del plenario nacional, con el tema de reforma constitucional. Ahí nosotros entendemos que sí que es necesario que algunos aspectos de la Constitución se deben cambiar o actualizar, pero entendemos nosotros que el Frente primero tiene que profundizar su debate interno y definir con más precisión lo que quiere, y a su vez tener en cuenta la oportunidad. En política, contenidos, oportunidad y mecanismos son un todo. Si vos no tenés claro eso, podés cometer errores. Entonces, lo que uno no quiere es talentear. Le planteábamos a Lucía Topolansky la semana pasada aquí en este programa precisamente eso. Si era el momento oportuno de ir a una constituyente, por ejemplo, en medio de lo que estamos, cómo estamos. Ahí se comete dos errores. Primero, el camino es muy largo, una constituyente. Vos terminás votando, por ejemplo, no sé, el año que viene los constituyentes, que son 260 miembros, con doble número de suplentes, con las mismas características que un legislador en cuanto a inmunidad y demás. Después, el otro año, tenés para elegir, en función de quién gana, quién pierde esa constituyente, uno o más procesos de reforma. Por lo tanto, vos votaste en 2014, 2015, en el caso del Frente Amplio, 2016, 2017, 2018 y el 2019 estás de vuelta en el ciclo electoral. Me parece muy desproporcionado. Ojo, es cierto que para reformar una constitución siempre hay cosas urgentes que te lo impiden, porque es mucho más importante temas de empleo, seguridad, etcétera, etcétera, que eso para la gente cotidianamente. Pero también te digo, en el caso de algunas cuestiones se podrían plebiscitar distinto. Por ejemplo, incorporar a la Constitución derechos en materia de medio ambiente o de derechos humanos o mejores potestades de organismos de contralor, capaz que son cosas mucho más consensuables. Claro. El problema es cuando vos vas a definir cosas que abre brechas en los partidos y en la sociedad. Ana María, dejaba entrever Lucía Topolansky aquí la posibilidad de tirar los mecanismos, tirar los sistemas, mejor dicho, analizar qué sí, qué no, y en el próximo gobierno ir a una constituyente. Yo estoy de acuerdo con Lucía, que es un camino más largo del que tenemos previsto ahora. Y en eso me parece muy bien que tengamos capacidad, tratar de consensuar con la mayor cantidad de actores políticos y sociales primero. Pero hay aspectos más políticos que son de tomar decisiones y que parten aguas. Por ejemplo, ¿queremos acortar el sistema electoral nuestro, sí o no? Cuando tenés un balotaje, como le pasó al Frente Amplio las dos últimas, que estaba lejísimo del candidato del Partido Nacional, que ya tenía mayoría parlamentaria. ¿Está bien ir a un balotaje así? Por ejemplo, vos como vecino, capaz que querés votar en un alcalde que es de tu partido y a un intendente de otro. En mi caso, a mí me tocó participar en una elección con Yamandú en esta última elección, y nos pasaba que teníamos a veces, cualquiera de los dos o tres candidatos a alcalde por localidad. Claro. Entonces son temas que está bueno debatirlo, pero no siempre se debe. El momento oportuno ahora es la rendición de cuentas. ¿Hacemos una pausa? Estamos en eso. Y analizamos eso porque diputados ya la comenzó a analizar. Estamos en ese trabajo ahora. Enseguida seguimos conversando con José Carlos Maía.